En un día de reposo por Capernaum, los discípulos de Jesús se sintieron hambrientos, y pasando por un sembradío, decidieron arrancar espigas para comer sus semillas. Ellos arrancaban las espigas, las restregaban con sus manos y se comían el cereal sin cocinar. Tal parece que los fariseos habían asignado una cuadrilla para seguirle los pasos a Jesús y ver todo lo que hacía. Y estos, cuando observaron que los discípulos tomaban espigas siendo un día de reposo, enseguida le llamaron la atención, acusándoles de quebrantar el sagrado día de reposo. Jesús les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Claramente Jesús estaba citando lo que estaba escrito en 1 de Samuel capítulo 21, donde se relata la historia de la huida de David ante Saúl, cuando llega hasta una ciudad levita llamada Nob, y entrando en el tabernáculo que se había erigido para ese tiempo en esa ciudad, fue atendido por el sacerdote administrador, llamado Ahimelech. Actualmente existen algunas denominaciones evangélicas que profesan que el día de reposo se debe observar y respetar, tal cual, como se le ordenó al pueblo de Israel. Su fundamento consiste en que es una ley que precede al judaísmo, teniendo su origen en la misma semana de la creación, tal como lo dice el siguiente contexto. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y que Dios, para darle a esta ley rango, valor y fuerza, la incluyó en el grupo de los 10 mandamientos, escritos en las tablas de piedra. Y fue resguardada por siglos en el arca del testimonio. Pero nos parece un tanto extraño que Jesús, conociendo perfectamente esta ordenanza, permitiera que sus discípulos violaran este decreto, e inclusive los defendiera, no culpándolos de delito alguno, ante aquellos que celaban esta ordenanza hasta los tuétanos de sus huesos, como los fueron los fariseos. Ciertamente no existe duda alguna de que en verdad, Dios santificó y bendijo al séptimo día, de lo cual no cabe duda, de que se trata del sábado. Y eso no se podría cambiar jamás, puesto que es algo bíblico. Y decimos esto, contraviniendo al cristianismo católico, por ser los autores del calendario gregoriano, que entró en vigencia a partir del año 1582. Fue a partir de este calendario, que el día sábado fue desplazado por el día domingo como el séptimo día de la semana. Pero solo en los países que se apegaron a este nuevo calendario católico. No es que esta iglesia comenzara a observar los domingos de una manera similar como los judíos lo hacían, ya que los días de reposos judíos incluían muchos rituales, incluyendo sacrificios de animales. La Iglesia Católica comenzó a reunirse los días domingos, porque consideraban que en nada tenían que imitar a los judíos y sus rituales, puesto que los primeros apóstoles tomaron por costumbre reunirse los domingos, por cuanto Jesús había resucitado en un día como tal. En el libro de los Hechos se relata que el apóstol Pablo aprovechaba los días de reposo para predicar en las sinagogas judías, puesto que era en ese día que se reunían para estudiar las Sagradas Escrituras. Pero casi siempre era agredido, verbal o físicamente, ya que eran judíos. Y Pablo predicaba el evangelio de un hombre a quienes ellos no aceptaban como Mesías, y lo consideraban como un tropiezo para el judaísmo. Por otro lado,
Existen muchas evidencias que demuestran que Pablo se reunía con la iglesia en los días domingos, bien sea para partir el pan o para llevar palabra nueva. Veamos lo que nos dice en su primera carta a los Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En este texto, el apóstol nos deja claro que eran los primeros días de la semana cuando la iglesia acostumbraba a reunirse. En este caso la iglesia de Corintios. Pero se supone que de igual manera lo hacían todas las iglesias en plena época apostólica. Es falso que fuera el rey Constantino el que incitara por conveniencia a la Iglesia Católica Romana para que cambiara el sábado por el domingo a principios de siglo IV, ya que la mayoría de los llamados padres apostólicos y grandes personajes de la Iglesia primitiva de los 3 primeros siglos dejaron constancia en sus cartas que la Iglesia cristiana, ya desde la época apostólica, acostumbraban a reunirse los domingos, por ser el día de la resurrección de Jesucristo, y para evitar coincidir con el día de reposo judío. Es por eso que a partir del año 1582, el Papa Gregorio XVI no dudó en hacer popular en su calendario el día domingo, como el último día de la semana. Por lo cual en la época actual, se nos hace difícil decir que el domingo es el primer día de la semana, sino que es el lunes. Y si había que descansar un día a la semana, ese sería el domingo, en lugar del sábado. Debemos tomar en cuenta que el día de reposo tiene 2 significancias para el hombre: el significado terrenal o universal, y el significado especial o espiritual. El significado universal tiene que ver con toda la humanidad, ya que se trata del descanso que se merece todo cuerpo humano, luego de una faena de trabajo continuo. Y esto se corresponde con todos los seres humanos, independientemente de su cultura. Este tiempo de descanso no tiene nada que ver con las cosas de Dios ni con la Biblia, ya que de por sí, y de manera natural, el hombre, desde principios de la fundación del mundo, aprendió a establecer días de descanso para sus faenas de trabajo. Nadie era penado por no cumplir este día de descanso, y no era obligatorio que fuera un solo día en específico. El respeto por la observancia del día séptimo constituye uno de los 10 mandamientos otorgados por Dios al pueblo de Israel en el monte Horeb del Sinaí. Sin embargo, son muchos los que piensan que este día ya se venía observando desde el principio de los tiempos. Es decir, respetando como día de absoluto reposo desde el mismo momento de la creación, tomando en consideración lo descrito en el libro del Génesis. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El detalle es que los textos bíblicos muchas veces resultan ser tan ambiguos que tienden a desviar el verdadero significado del mensaje. Y este texto es uno de ellos. En efecto, tal y como se puede observar, Dios santificó el séptimo día desde el principio de la creación, pero nos llama poderosamente la atención varios puntos acerca de este escrito. Tenemos por ejemplo la siguiente interrogante. Según el texto, ¿quién es el que reposó? ¿Dios o el hombre? La palabra es clara, y nos dice que fue Dios quien reposó. Ahora bien, la palabra original en hebreo utilizada en este extracto es Sabbat, la cual ha sido traducida a nuestro idioma como reposo, lo que para nosotros significa descanso. Entonces nos preguntamos, ¿en serio se cansó Dios,
luego de una faena de 6 días de trabajo? Porque si decimos que Jehová reposó durante el 7º día de la creación, es porque hizo absolutamente nada durante ese día. Podemos entender que estas cosas le sucedan a los hombres, porque habitamos en cuerpos carnales, pero no en Dios, ya que Dios es espíritu. Por otro lado, si fue Dios que se tomó el día para descansar, tenemos luego que el día de reposo vino a causa de Dios y no del hombre. Entonces, ¿cómo quedan las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27, cuando nos dice que el día de reposo vino a causa del hombre? Sin duda alguna que entre los escritos bíblicos se ha creado una mala interpretación en torno al verdadero significado de la palabra Sabbat, porque la palabra Sabbat, según el diccionario de Strong, aparte de reposo, también implica detener toda obra o trabajo luego de darlo por terminado, y no necesariamente para tomarse un descanso. Luego tenemos que cuando la Escritura dice que Dios reposó de toda la obra en el 7º día, significa que lo dio por terminado. Estaba hecho, pero no que se fue a descansar, porque Dios no descansa, como bien lo dijo Jesús. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sabemos perfectamente que Dios bendijo y santificó el sábado, pero no existe registro alguno en la Biblia que nos diga que Dios se lo haya manifestado a alguno de los patriarcas antes que Moisés. Por ejemplo, a Adán la única ordenanza que se le dio a él y su mujer, en el huerto del Edén, fue que tenían prohibido comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues no dice: acuérdate de guardar el día de reposo para que tampoco mueras. La Biblia tampoco dice nada acerca de otros eslabones bíblicos, como por ejemplo a Noé, Abraham, Isaac o al mismo Jacob, algo que nos demuestre que estos grandes hombres de Dios hayan respetado o guardado a manera de ordenanza este 7º día, como un día de absoluto reposo o descanso. De otro modo nos preguntaríamos, ¿por qué el mundo se olvidó tan pronto de esta ordenanza tan importante y estricta? ¿Por qué esta ordenanza solo aparece registrado en los libros de Moisés, y no en los registros de alguna otra nación de la tierra? ¿Se olvidaron del día de reposo las demás naciones, así como se olvidaron del único Dios creador? Solo existen las pruebas de que fue al pueblo de Israel, a quienes les fue implantada la observancia del día del reposo, una vez salido de Egipto. En el Antiguo Testamento, no es lo mismo hablar de pactos, que hablar de leyes y ordenanzas. Pues, a lo largo de la historia, hemos podido observar cómo Dios hizo pactos personales con Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Pero después de Jacob, Dios no podía hacer pactos personales, ya que no existía un patriarca, sino una multitud. Y es por eso que en su salida de Israel de Egipto, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, lo cual estaba basado en un conjunto de leyes y ordenanzas, en total 613, por la cual podrían vivir en la tierra prometida en bendición, ateniéndose también a las consecuencias de violentar estas leyes. Entre estas ordenanzas estaba la observancia del día de reposo, el 4º mandamiento escrito en las tablas del testimonio. Ahora bien, ¿qué necesidad había de que esta observancia especial fuera incluida entre los 10 mandamientos, si ya se venía ejecutando de manera estricta entre el pueblo hebreo? ¿Por qué, así como se incluyó el día de reposo, no fue incluido también la circuncisión obligatoria entre los mandamientos? Puesto que esto también ya se venía cumpliendo. La respuesta es sencilla, y es que los hebreos, sí, mantenían el ritual de circuncidar a sus hijos a los 8 días de nacido, tal cual se le indicó a Abraham,
Pero lo del día de reposo, a los hebreos les cayó como un cántaro de agua fría en el desierto. El hecho de que Dios santificara el séptimo día, no quiere decir que se lo haya impuesto en un principio al género humano como una ley obligatoria, puesto que en la ley mosaica se expresa que el que violentara el sabbat debía de morir irremisiblemente, como bien se describe en el libro del Éxodo 31:15. ¿Qué hubiera pasado si los hebreos en Egipto se hubieran tomado la atribución de lanzarse el séptimo día para cumplirle a Dios? ¿Permitiría esto el faraón? De ninguna manera. Los registros históricos hebreos nos indican que el pueblo de Israel estuvo prácticamente en grado de esclavitud desde que murió Leví, 93 años después de su entrada a Egipto. Si el total de los años que vivieron los hebreos en Egipto fue de 215 años, tenemos que los años de esclavitud de Israel en tierras egipcias fue de unos 120 años. Luego entonces, ¿vamos a creer que los hebreos pudieron cumplir con esta exigencia de parte de Dios en plena fuerte servidumbre? Para darle la razón a las palabras de Jesús, cuando dice que el día de reposo es a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo, tenemos que la verdadera finalidad de tan consagrado día era para darle descanso al pueblo de Israel, luego de haber sufrido la más cruel e inclemente servidumbre en manos del pueblo egipcio, el cual los había convertido en un pueblo de esclavos, donde se trabajaban jornadas de 12 horas los 7 días de la semana. Todo comienza cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron al desierto de Sin, al mes y medio de haber salido de Egipto, a los 15 días del mes segundo, llamado Siván. En ese lugar, el pueblo comenzó a murmurar por tener mucha carne, pero que no se les permitía comer. Y es allí cuando Dios le comienza a proporcionar el maná del cielo, a causa de esas murmuraciones. Dios aprovecha la ocasión para poner a prueba la obediencia de aquel pueblo, que venía contaminado por la idolatría egipcia. Pues, no era un pueblo que sostuviera una cultura propia, ya que, hasta hace poco dependían de los egipcios para todo. ¿Eran los hijos de Israel capaces de obedecer ordenanzas dadas por un Dios invisible, muy diferente a las de un faraón visible? Eso estaba por verse, y por eso Jehová dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Dios quería probarles, y le dice cómo es que se debía recoger el maná por porción diaria. Y lo más importante, que en el sexto día, es decir, los viernes, se debía recoger una doble ración para que el sábado no tuvieran la necesidad de hacerlo. Pues, desde ese momento se implantaba el sábado como día de absoluto reposo obligatorio, como una manera forzada de que descansaran tanto las bestias como los hombres. Recordemos que venían de cumplir con jornadas de trabajo esclavizantes, como bien lo dice el contexto siguiente. Mas, el séptimo día, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Fijémonos en la parte donde dice que el día de reposo
se hace presente para que descanse tu siervo, y tu sierva como tú. Y esta es la verdadera razón del Sabbat, por lo cual Jesús dijo, que el día de reposo era por causa del hombre. Pues de otra manera dijera, que el descanso obligatorio del séptimo día era para no profanar la santidad del día sábado. Ahora bien, si se debía escoger un día de la semana para descansar y dedicarlo a Dios, ¿cuál sería el perfecto? Sin lugar a dudas que lo más lógico era que Jehová impusiera aquel día que ya había bendecido al finalizar el proceso de la creación, el séptimo día. Y por tanto, debía ser de absoluto descanso para consagrarlo a Dios. Resulta imposible creer que esta estricta ley, que provino como consuelo al pueblo de Israel por haber pasado una larga temporada de esclavitud en Egipto, le fuera otorgada a Noé, o Abraham, Isaac o Jacob, quienes nunca fueron esclavos de nadie. Dios quiso probarlos en el desierto de Sin, y muchos reprobaron, porque en el séptimo día salieron a recoger, no encontrando nada, y lo que consiguieron fue enojar a Jehová, como bien lo dice el contexto. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Si analizamos bien la cita, observamos que Dios habla de mandamientos y leyes, cuando todavía a estas alturas del viaje, y siguiendo lo relatado por las Sagradas Escrituras, no se le habían entregado las leyes y ordenanzas como tal. Esto nos deja claro que ya Dios venía asomando algunas ordenanzas en el trayecto, y probando a su pueblo, tal y como lo describe el texto cuando llegaron a Mara. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Un mes más tarde, la observancia del séptimo día formaría parte de los 10 mandamientos dados a los hebreos en el monte Horeb del Sinaí, unos 2453 años luego de la creación. Y observemos cómo lo describe el siguiente texto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando dice, acuérdate, no significa que Dios les estaba recordando un mandamiento dado desde el principio de la creación, como muchos así lo creen, sino haciendo referencia a lo que había pasado un mes antes, en el desierto de Sin, donde por primera vez el pueblo de Dios había aprendido a respetar el séptimo día, cuando empezó a recoger el maná caído del cielo. Es fácilmente deducible que los hebreos salidos de Egipto no conocían nada acerca de alguna ordenanza que los obligara a respetar el día séptimo, para descansar y dedicarlo a las oraciones. ¿Y cómo respetarlo, estando en condición de esclavos? Está más que claro que los hebreos salidos de la esclavitud de Egipto, lo único que cumplían religiosamente era la circuncisión de sus hijos. De resto, solo obedecían órdenes que fueran emanadas por el poder del faraón, y eso queda demostrado cuando no se cansaron de desobedecer a Dios en el desierto, por lo cual fue necesario erradicar esa generación casi por completo. En la actualidad, es muy importante saber el papel que juega el día de reposo en el mundo cristiano, pues, para nadie es un secreto, que desde la época apostólica, se ha tratado de mezclar el judaísmo con el neocristianismo. Los primeros discípulos escogidos por Jesús, llámese apóstoles, a pesar de que aprendieron directamente de Jesús, las vicisitudes de un nuevo evangelio, una vez separados de su maestro, varios de ellos titubearon por temor a la ley de Moisés. Hubo división entre ellos, con respecto a la manera como se debía propagar el evangelio de Jesucristo en el resto de las naciones.
Algunos de ellos abogaban por anunciar un evangelio, pero sin quebrantar las leyes judías, respetando primeramente la circuncisión, la observancia del día de reposo, y sobre todo, llevando el evangelio solo a los judíos de la dispersión. Este modelo judeocristiano fue enfrentado duramente por el apóstol Pablo, quien en un principio fue tomado poco en cuenta por la mayoría de los apóstoles, pues, este fulano, considerado como un asesino despiadado, instruido en el mundo farisaico, no era quien para venir a decirles a ellos cómo se debían de hacer las cosas, pero que a la final tuvieron que reconocerlo como apóstol. Pero ¿qué decía Pablo al pueblo cristiano, conformado tanto por judíos como no judíos? Veamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Como se puede leer textualmente, en ese extracto se menciona también el día de reposo, como una de las cosas que más se discutía entre los primeros cristianos. ¿Se debía respetar el día de reposo o ya no era necesario? El temor consistía en que, si eran habitantes de Jerusalén, o de las tierras que estuvieran bajo el dominio de los escribas y fariseos, ellos te condenarían a muerte, ya que eran los guardianes de la ley. Pero para los que habitaban fuera de Israel, ya no les era necesario vivir bajo ninguno de los estatus prescritos en la ley de Moisés, ya que Jesús los había clavado en la cruz el día que fue crucificado. ¿No es eso lo que dice el contexto anterior? En el caso del día de reposo, en la actualidad, algunas denominaciones eclesiásticas insisten en mantener la consagración del séptimo día, pues, estas denominaciones consideran que es de vital importancia para el cristiano observar el día sábado de reposo absoluto, tal y como lo hicieron los hebreos. ¿Y cuál es la razón, o su basamento para conservar este precepto de una ley antigua judía? Insisten en que el día sábado fue santificado desde el mismo momento de la creación, y que, por ende, sobrepasa las leyes de Moisés. Pero si esto fuera así, ¿por qué fue ignorado, olvidado y desaparecido de todas las mentes de la humanidad, procedente de los lomos de Noé? ¿Por qué el día de reposo fue tan mortal para los hebreos, y no para el resto del mundo? ¿Por qué los hebreos tenían que morir cuando violaban el día de descanso, mientras que al resto de las naciones Dios les permitía vivir? La respuesta es sencilla, y es que solo morían por esta causa los que vivían bajo los estatutos de la ley de Moisés. Luego, ¿debemos los cristianos continuar con el legado de los judíos, que lejos de salvar lo que hace es condenar? Si vas a respetar las ordenanzas de la ley es mejor que comiences a respetarlas todas, porque si se van a cumplir solo algunas, el resto te condenarán, ya que no estás bajo la gracia del Evangelio, sino bajo los preceptos de la ley, como bien los escribió el apóstol Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y la pregunta es, ¿qué hacen estas iglesias cristianas modernas con los que violan los días de reposo? ¿Acaso los matan tal y como lo declara la ley? ¿Dónde están vuestros sacrificios y ofrendas, o es un día de reposo modernizado? A nadie se le juzga,
o se le critica el querer resguardar un día para dedicarle al Dios omnipotente. Y si estas denominaciones han establecido resguardar el día sábado para Dios, nadie les puede juzgar ni condenar. El problema con estas denominaciones no es que guarden el sábado, su problema es que juzgan a las demás denominaciones por no hacerlo, anunciando que solo las iglesias que guardan los sábados serán levantadas en el día del Señor y serán las únicas herederas para el reino de los cielos. En conclusión, podemos decir que el pueblo cristiano de Dios no está en la obligación de observar el día sábado, tal cual se le estableció al pueblo de Israel a partir del año 1493 a.C. Esto no condena a la Iglesia de Cristo, por cuanto solo es parte de la ley mosaica y no es parte de la gracia del Evangelio, que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es amo y Señor hasta del día de reposo, como bien lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 5.